Tengan todos un cordial saludo, soy el profe Edinson.net. En este video tutorial te voy a explicar detalladamente y paso a paso cómo hallar el valor de X en un triángulo rectángulo cuando conocemos la longitud de uno de los lados y un ángulo. Por esta razón te invito a que si te gusta este video tutorial, no dudes en darle me gusta, compartir y suscribirte. Entonces, vamos a hallar el valor de X, es decir, la longitud de la hipotenusa de este triángulo rectángulo donde nos dicen que la longitud de este cateto es igual a 15 metros y la amplitud de este ángulo es igual a 50 grados. Entonces, lo primero que voy a hacer es nombrar este triángulo rectángulo. A este ángulo o a este vértice lo vamos a llamar A. A este vértice o a este ángulo lo vamos a llamar B. Y a este vértice o a este ángulo lo vamos a llamar C. Entonces, la pregunta es, ¿será que podemos aplicar el teorema de Pitágoras para hallar el valor de X, donde podemos evidenciar que conocemos solamente la longitud de uno de los lados? Cierto que no. ¿Por qué? Porque recuerda que el teorema de Pitágoras se aplica solamente en triángulos rectángulos cuando conocemos la longitud de dos de los lados, como en este caso conocemos la longitud de uno de los lados, no podemos aplicar el teorema de Pitágoras. Entonces, en este caso, debemos hacer uso de las razones trigonométricas. Entonces, en este caso, como nos están dando es el ángulo A, entonces vamos a trabajar con las razones trigonométricas con respecto al ángulo A. Entonces decimos que el seno del ángulo A es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. El coseno del ángulo A es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa y la tangente del ángulo A es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Pero ahora, ¿quién es el cateto opuesto? ¿Quién es el cateto adyacente? ¿Y quién es la hipotenusa en este triángulo rectángulo? Súper sencillo. Como estamos trabajando con respecto al ángulo A, entonces el cateto opuesto o el lado opuesto del ángulo A corresponde ¿a quién? A este lado. Ya sabemos que el cateto opuesto corresponde al lado opuesto de ese ángulo, que en este caso es este lado. Entonces colocamos C.O que corresponde a cateto opuesto. Y el cateto adyacente corresponde al cateto más cercano de ese ángulo, que en este caso es este lado. Entonces aquí colocamos C.AD de cateto adyacente. Y la hipotenusa corresponde siempre al lado opuesto del ángulo de 90 grados. Entonces en este lugar vamos a escribir H. Ya sabemos que la hipotenusa en un triángulo rectángulo corresponde al lado con mayor longitud en un triángulo rectángulo. Entonces, como en este caso estamos trabajando con el ángulo A, ¿cierto? Vamos a implementar una razón trigonométrica que me involucre al cateto, es decir, la longitud del cateto que conocemos, y la hipotenusa, es decir, cateto adyacente y la hipotenusa. Aquí tenemos cateto opuesto, hipotenusa no nos sirve. Aquí tenemos cateto adyacente, hipotenusa, es decir, que nos sirve el coseno del ángulo A. Entonces decimos que el coseno del ángulo A, quien es 50 grados, es igual al cateto adyacente, quien es 15 metros, sobre la hipotenusa, que no la conocemos, que en este caso es X. Como nosotros necesitamos es hallar a X y X se encuentra dividiendo, entonces la pasamos al otro lado de la igualdad con la operación contraria. Y la operación contraria de la división es la multiplicación. Es decir que X va a pasar a multiplicar con el coseno de 50 grados. Entonces decimos X por el coseno de 50 grados es igual a 15 metros. De igual forma, necesitamos es hallar el valor de X. Y como el coseno de 50 grados se encuentra acompañando la incógnita y a la vez está multiplicando, la pasamos al otro lado de la igualdad con la operación contraria.
Y la operación contraria de la multiplicación es la división, es decir, que el coseno de 50 grados va a pasar a dividir con 15 metros. Entonces decimos que x es igual a 15 metros sobre el coseno de 50 grados. En este caso, esta división o cociente la vamos a realizar en la calculadora. Para ello, la calculadora debe estar configurada en modo det o grado. Si no sabes configurar la calculadora en modo det, sigue los siguientes pasos. Entonces, paso número 1, presionamos la tecla Shift, luego presionamos la tecla modo y luego presionamos el número 3. Y ahí ya tienes configurada tu calculadora en modo det o grados. Entonces decimos que x es igual a 15 metros dividido el coseno de 50 grados es igual a 23,33 metros aproximadamente, tomando solamente dos cifras decimales. Entonces, ¿qué podemos concluir? Podemos concluir que el valor de x es igual a 23,33 metros aproximadamente. Entonces, de esta forma es que se calcula el valor de x en un triángulo rectángulo cuando conocemos la longitud de uno de los lados y un ángulo. Súper fácil, ¿cierto? Ahora, para que pongas en práctica lo aprendido durante el desarrollo de este video tutorial, te voy a pedir que halles el valor de y de este triángulo rectángulo donde nos dicen que el ángulo A es igual a 53 grados y la longitud de la hipotenusa 18 centímetros. Pero eso sí, te invito a que pauses el video antes de que aparezca la respuesta y cuando ya hayas terminado le des en continuar para que así puedas verificar si la respuesta fue la correcta. La respuesta aparecerá en 1, 2 y 3. Entonces, en este caso, conocías el ángulo A, que es igual a 53 grados, la longitud de la hipotenusa tiene 18 centímetros y no conocías la longitud de Y, es decir, el lado opuesto del ángulo A. Entonces debías implementar una razón trigonométrica que involucrara tanto el cateto opuesto de ¿quién? Del ángulo A y la hipotenusa. Y esa razón trigonométrica era el seno. El seno del ángulo A es igual al cateto opuesto, quien es Y, que no la conocemos, sobre la hipotenusa, quien era 18 centímetros. Y al reemplazar quedaba de la siguiente manera. Seno de 53 grados es igual a ¿quién? Al cateto opuesto, que no la conocemos, quien es Y, sobre la hipotenusa, quien es 18 centímetros. Como necesitabas era hallar a Y, entonces 18 centímetros lo pasábamos al otro lado a multiplicar. ¿Y por qué a multiplicar? Porque se encontraba acompañando a la incógnita dividiendo. Entonces quedaba de la siguiente manera: 18 centímetros por el seno de 53 grados es igual a Y. Esta operación, resolviéndola en la calculadora, quedaba de la siguiente manera: 14,37 centímetros aproximadamente. Si obtuviste el mismo resultado, quiere decir que ya sabes hallar el valor desconocido de un triángulo rectángulo cuando conocemos un lado y un ángulo. Si este video tutorial fue de mucha utilidad para ti, te invito a que le des me gusta, compartir con tus compañeros de estudio para que de igual forma gocen de este video tutorial. No dudes en suscribirte a mi canal, activar la campanita para que estés al tanto de los nuevos videos tutoriales. Y recuerda, ¿quién te habló fue? El profe Edinson.net. Súper fácil, ¿cierto?